Bien, iglesia, quiero que me acompañe por favor a un texto que es muy conocido por nosotros, pero tenía un mensaje allí que lo estuve amasando toda la semana y Dios me dijo, no, espérate un poquito con porque yo quiero que les hables de esto, algo fundamental en nuestra vida. Entonces vamos a conectarnos con, evidentemente, Efesios capítulo 5, verso 18, y ahí hay un anuncio, una exhortación, un llamado de parte de Dios a nuestras vidas que tiene mucha importancia en estos tiempos, sobre todo con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Amén. A través de ti. Gracias, Señor. Pregunta cliché, pero buena. ¿Cuántos creen que Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida? ¿Verdad? Tienes que decirle amén con entusiasmo al Señor, porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias a través de ti. La realización del creyente no está en lo que pueda vivir en términos personales. Eso está por sentado, sino lo que pueda vivir a través de su vida, lo que a través tuyo cubre a otros. ¿Sí? Esa es la realización más grande que tú puedes tener en la vida en el Señor. La vida de gozo en Dios, ese gozo que hace que seamos fortalecidos en todo tiempo y estemos ahí dispuestos a pegarle a cualquier cosa que venga por delante. Eso que te hace fuerte es la realización de que obras de Dios se manifiesten a través de tu vida. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en este contexto y les dice: y no os embriaguéis con vino, aunque el vino es bueno, dice alguien por ahí, pero no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No hay nada concreto allí. Más bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí, iglesia? Yo te animo a que recibas esta palabra en tu corazón, te dispongas para ser fortalecido, instruido en esto, porque tenemos la expectativa de que a través de esta palabra va a gatillar en nosotros otro ánimo de vida. ¿Quiere tener otro ánimo de vida? Síganme lo bueno. Vamos a orar al Señor otra vez. Y le vamos a decir: Padre, gracias por esta palabra, porque creemos que esta palabra va a gatillar en nosotros, Señor, un aliento de vida eterna, que podamos infundir a otros, de manera que lo que tú preparaste para tus hijos, para los que te aman, cosas extraordinarias, se manifiesten, Señor, sin obstáculos en nuestra vida, porque somos gente entendida de tus tiempos, gente que fluye en el poder que nos corresponde, Señor, no en el poder de este mundo, sino en tu poder que no tiene límites. Todo es posible para el que cree. Padre, nos sujetamos a esta palabra, declaramos que esta palabra hará un mayor entendimiento en nosotros e infundirá una gloria tuya, Señor, para hacer maravillas. Lo creemos en el nombre de Jesucristo. Toda la iglesia dice: gracias, gracias, Señor. Aleluya. A modo de introducción y de contexto, vale que lo digamos, pero el mundo de hoy se caracteriza por la falta de revelación, y eso es una paradoja de esas absurdas, por supuesto, que hay en un mundo que está separado de Dios. ¿Por qué digo paradoja? Porque resulta que en este tiempo lo que más hay sobre la humanidad es revelación de Dios, porque la revelación es progresiva, se va manifestando a través del tiempo y va creciendo. Entonces, ¿cómo es que decimos que en este mundo lo que más hay es falta de revelación? Por supuesto, porque el mundo y todos aquellos que se dejan llevar por la corriente del mundo caen en un espíritu de razonamiento que está lejos de la voluntad de Dios, desentendido de la voluntad de Dios. Y el motor que rige ese espíritu, dice el apóstol Pedro allí, es la concupiscencia. Que la concupiscencia no es otra cosa que el deseo sobre la razón. El deseo controlando las intenciones, las emociones
al ser humano. Entonces, el deseo, en lugar de estar aquí, para infundir vida, aliento, dirigir, está acá, en la cabeza, y nos guía. Y esa es la característica de este mundo, y por eso este mundo loco no tiene razonamientos importantes, y se deja llevar por el deseo. Eso es la característica de este tiempo, ¿verdad? Es el deseo fuera de control. Por lo tanto, es un mundo lleno de una necesidad que no cubre, una necesidad que busca a Dios, pero busca a Dios desde una perspectiva incorrecta, no desde la perspectiva correcta. Y por supuesto, entonces es que la vida está centrada en la propia satisfacción humana. De ahí todo tanto extravío que hay hoy día. Pero gracias a Dios, dice conmigo, gracias a Dios, qué bueno que estimula mi prédica. Gracias a Dios que la iglesia postrera será mayor que la primera. ¿Lo cree usted conmigo? La iglesia, o sea, la iglesia del último tiempo será más connotada, más potente que la primera iglesia. O sea, ahí necesariamente nos rascamos la cabeza, porque ¿cómo será si esa iglesia era tan extraordinaria, sí o no? La iglesia de los 12 apóstoles, la iglesia potente, la iglesia llena del Espíritu Santo. Bueno, los planes de Dios y la palabra de Dios dice que la iglesia de este tiempo, que pareciera que está más extraviada que nunca, va a ser la más gloriosa y engrandecida en el mundo. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que la iglesia de este tiempo está recién empezando a manifestarse. Aleluya. Y viene algo potente, porque esto significa que los planes y la fidelidad de Dios se van a hacer manifiestos. Gloria al Señor. Y tú y yo estamos inmersos en esa esperanza, en esa expectativa de gloria maravillosa, porque dice la palabra que Él derramará su espíritu sobre toda carne, y esto lo hará en los últimos tiempos. Cosas extraordinarias se manifestarán en nuestro entorno. Entonces, el propósito de esta palabra, amada iglesia, apunta a que tú y yo podamos abrazar, podamos mirar esta esperanza de la gloria del Señor, algo que está comenzando a manifestarse extraordinariamente, y esta esperanza puedan convertirnos, volvernos en nuestros pensamientos, en nuestros anhelos, hacia días que sean llenos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Que tú y yo podamos avanzar en este proceso extraordinario del Señor fiel y poderoso, avanzar en hechos que manifiesten que nosotros estamos llenos de la gloria de Dios. No creencias a medias, así, no gente que le está haciendo empeño a la vida, gente que está empoderada de la vida porque está llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, como es gente llena del Espíritu Santo, es gente que desarrolla, realiza, toma acciones extraordinarias. Así que déjenme hablarles un poquito acerca de este texto particular, y de manera que esto pueda ocasionar en ti una nueva sed, una nueva expectativa, una nueva manera de vivir. Amén. Una búsqueda en la cual sí vas a hallar, porque siempre que tú buscas de Dios, encuentras de Dios. Lo importante es que cuando busquemos de Dios, lo hagamos en la sintonía correcta, en el enfoque correcto. Amén. Bueno, el propósito de esta palabra apunta a eso, a instruirte un poco, pero sobre todo a potenciar en ti un deseo distinto, un deseo de ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, antes sed lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estoy más entusiasmado que tú, ¿eh? Voy ganando 1-0. Entonces quiero decirte algunas cosas que me llevó el Señor a pensar en esto, con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Amados míos, gente llena de Dios en su corazón, rebosa, rebalsa vida eterna. Extraordinario vivir así, amados.
llenos de Dios. Así nunca la necesidad va a ser un señor en tu vida. La necesidad va a ser una excusa para buscar a Dios. ¿Qué te parece? ¿Amén? Una ocasión, una motivación. Cuando te sientas necesitado, siendo lleno del Espíritu Santo, es porque para ti hay un regalo especial de papá. Amén. Gracias, Señor. Entonces, tenemos que estimularnos y llevarnos a ese razonamiento. Pero para llegar a ese punto de ser gente que vive llena del Espíritu Santo, hay una expectativa en tu vida que tiene que manifestarse, que tiene que revelarse, que tiene que guiar tus intenciones, tus anhelos en el Señor. Y es que la llenura en el Espíritu Santo tiene un propósito mucho más grande que tu propia necesidad humana. Amén. Poniéndolo como base. La llenura en el Espíritu Santo tiene un propósito mucho más elevado, mucho más grande, mucho más trascendente que tu propia felicidad, que tu propia satisfacción, que tu propia realización. La llenura en el Espíritu Santo tiene que ver con un llamamiento de Dios. Amén. Y es precisamente dar nuestra vida para la gloria de Dios. Pregunta del predicador: ¿cuántos quieren aquí dar su vida para la gloria de Dios? Bueno, esto es una fantasía o una utopía cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo. Solo lleno del Espíritu Santo podemos dar lo que humanamente no podemos dar. La vida en Cristo no es una vida humana, porque no son, dice, los que creen, no son nacidos de carne ni de voluntad de carne. ¿Se acuerda de ese texto? Sino son nacidos de Dios, nacidos en el poder de Dios. Por eso dice el apóstol Juan más adelante en sus cartas que los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque viven en otro estándar, viven en otra capacidad. El pecado no se enseñoreará de mí nunca, como para que me extravíe. Lo único que hará el pecado será indicarme que yo necesito más y más del Señor. ¿Sí, iglesia? Entonces, tenemos que entender que ser llenos del Espíritu Santo significa vivir en una capacidad, en un anhelo, en una disposición a algo mucho más grande que tener una propia realización en tu vida. Cuando tú vives realmente necesitado de Dios, la necesidad de este mundo queda atrás, queda cubierta. La verdadera necesidad del ser humano es la necesidad de aquel que los creó, de aquel que lo creó. ¿Me hago entender? Y eso es lo que quiere despertar en ti Dios realmente, que tú lo necesites a Él para respirar. Cuando estábamos orando en la mañana, es bueno que venga más tempranito, se mueven cosas del Espíritu aquí. Y cuando estábamos orando y estábamos siendo dirigidos por el Señor de alguna manera en la expresión, y poníamos allí un video y unas canciones, entonces tocamos esa canción de la Sheila Romero, una cantante de este tiempo en el Señor. Dice: te necesito más que el día de ayer, te necesito por sobre todas las cosas. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, los necesitados en su espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente necesitada de Dios, pero no esta gente necesitada de Dios con minúscula. La gente necesitada de Dios con minúscula es la gente que busca un Dios que le ayude en sus necesidades básicas, en sus expectativas personales. No, la gente que realmente necesita de Dios es una gente que experimenta una necesidad que no puede ser satisfecha con ninguna cosa humana, sino con la presencia de Dios. Amén. De tal manera que cada día tú te levantas en esa necesidad. Yo necesito orar, yo necesito conectarme con el cielo, porque necesito que mi vida esté conectada con el cielo para vivir. No voy a orar para que Dios bendiga mis días.
voy a orar porque yo necesito estar en la presencia de Dios. Amén. Y ser lleno del Espíritu Santo es vivir bajo ese ámbito de expectativa. Tú no viniste de las tinieblas a la luz para seguir en las tinieblas. Tú viniste de las tinieblas a la luz para ser del reino de la luz. Y eso significa que floreces, que resplandeces en la gloria de Dios, y ello cubre toda tu vida, toda tu necesidad cada día. Cada vez que tú vengas al Señor lleno del Espíritu Santo, tus días se van a llenar de luz, de entendimiento, de revelación. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Si yo creo, tengo que hablarlo, tengo que vivirlo, tengo que disponerme a vivir, corregir mi vida, cambiar el enfoque de mi culto, de mi servicio, de mi devoción a Dios, cambiarlo. Ya no busco a Dios, ya no necesito a Dios para que Dios me satisfaga, Dios me ayude, Dios me cubre. Eso está hecho. Cristo lo hizo en la cruz. Ahora yo necesito que Él se manifieste a través de mí cada día. Por eso lo adoro, por eso lo exalto, por eso lo procuro con todo mi corazón. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando tú vives bajo los estándares de la gloria de Dios, nada te es imposible. La fe se acrecenta, la fe se aumenta. Es lo que vamos a decir a continuación. Pero antes tengo que entender que el propósito de la llenura del Espíritu Santo no es que tú como persona humana estés bien. Ya estás bien por la misericordia de Dios. Sino que tu persona, que todavía está sujeta bajo esta humanidad, se potencie y tengas una necesidad mayor que tiene que ser cubierta. La necesidad de que Dios se manifieste a través de tu vida. De que tu oración tenga tal entendimiento y tanta potencia que puede cambiar la vida de otros. ¿Cuántos creen eso? Por eso dice el Señor en su palabra: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, todo lo que tú permitas o todo lo que tú prohíbas, en el fondo va a ser hecho en el cielo. ¿Sí? Tu voz de autoridad aquí en la tierra va a ser una voz de autoridad allá en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados, estamos hechos para causar una influencia, para causar un impacto en el mundo que nos rodea. ¿Sí, hermanos míos? Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque la llenura del Espíritu Santo te hará ver y te hará pensar en la perspectiva correcta, y entenderás que tu necesidad ya no tiene relevancia, no porque estés postergado, es porque está cubierta. ¿Me hago entender? Entonces Dios no es Dios para ti. Dios es Dios a través de ti para otros. Me gusta esa frase. Anótela porque se me va a olvidar. ¿Sí, iglesia? De hecho ya se me olvidó, pero no importa. Entonces tenemos que aprender. Dios está tan entusiasmado con los planes que tiene acerca de nosotros. Y mientras más nosotros seamos colaboradores en esos planes, de manera que comencemos a pensar como corresponde de nuestra fe. No usar nuestra fe, lo digo otra vez, como lo he dicho tantas veces, no usar nuestra fe solo para que te vaya bien, solo para que Dios te cuide, solo para que te resulten las cosas. Eso no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia verdadera es lo que el Señor quiere hacer a través de ti. Y eso significa llenura del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Eso significa que tú vas a desarrollar un lenguaje del cielo, una intención del cielo, una autoridad del cielo para interponerte. Aleluya. Con autoridad en medio de una situación dada. Porque a ti papá te escucha. ¿Cuántos creen eso? A mí mi padre me escucha. Cuando yo elevo mi oración, papá pone en activación a los ángeles del cielo para que sus palabras se cumplan. ¡Gloria a Dios! 2-0.
más entusiasmado que ustedes. Entonces la llenura del Espíritu Santo, iglesia, tiene un propósito mucho más grande, mucho más elevado que nuestra propia necesidad humana. Repito otra vez, la necesidad humana busca a Dios para estar mejor. La necesidad del Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, busca que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Gracias, Señor. Yo no quiero salir a la calle sin que me encuentre con una posibilidad de manifestar tu gloria. Aleluya. Así cuando se levante de mala, al tiro se pone de buena, porque la carne se va. ¿Sí, iglesia? Aleluya. El cristiano no está llamado a estar mal genio, no está llamado a andar enojado por todo, está llamado a andar en el gozo del Espíritu. La única forma de andar en eso es ser lleno del Espíritu. Para eso tú tienes que ser sensible. Por eso, la segunda cosa aquí es lo que mencionamos hace un momento, que la llenura del Espíritu Santo en tu vida, para lo cual tú fuiste destinado, apunta a activar tu fe para maravillas y señales. Siempre tú vas a estar activado para maravillas y señales. Insisto en decir que aun cuando el gozo, la satisfacción, la realización personal son consecuencias directas de la bendición en Dios. ¿Verdad que sí? Un cristiano está llamado a la vida de gozo, a la vida de satisfacción, cosas que se buscan en este mundo, porque son propias de la humanidad. El ser humano no puede desarrollarse si no experimenta satisfacción. ¿Verdad que sí? Porque si no se vuelve un robot, una gente con la cual no puede uno vincularse. La gente que es más agradable para vincularse con ella es gente que tiene satisfacción dentro de su corazón, porque tiene una autoestima, dicen los psicólogos, equilibrada, de manera que le permita responder bien a todas las situaciones. Entonces, el ser humano está hecho para estar alegre, para estar satisfecho. El problema está en que el ser humano caído de la gracia de Dios, desentendido de la voluntad de Dios, ha hecho su gran objetivo. O sea, me voy a realizar en la medida en que yo esté satisfecho. La satisfacción, el gozo, la realización personal y todas estas virtudes que levantan el ánimo son una consecuencia del estilo de vida que tú tengas. Capiche, iglesia. Amén. Hoy día que estamos medio en la onda romana, el entendido entiende. Nos está visitando el Papa. ¿Eh? Ya, después hablamos de eso. La satisfacción tiene que ser una consecuencia en tu vida, nunca un fin. Amén. Por eso, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Fruto. Algo que se siembra y que da fruto. O sea, algo que va a suceder por una cuestión natural. ¿Cuál es el fruto? Un ámbito de realización, de satisfacción tal que te va a hacer perfectamente dependiente del Señor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí o no? Todos estos frutos son la consecuencia ¿de qué? De que tú estás lleno del Espíritu. Amén. Entonces, el creyente lleno del Espíritu Santo se potencia en el Espíritu Santo, no para andar buscando la paz, no para andar buscando el gozo. Eso es una consecuencia de mi vida, porque yo estoy siendo continuamente lleno de Dios. ¿Y para qué estoy siendo continuamente lleno de Dios? Para entregar más de Dios a los que no lo tienen. Amén. ¿Para qué estás hecho de parte de Dios? ¿Para qué naciste de nuevo? No naciste de nuevo para vencer en este mundo, porque este mundo te es adverso y mundo de porquería, ya lo sé, y todas esas cosas. Naciste de nuevo para manifestar la gracia de Dios. ¿Sí o no?
Eso es lo que dice la Escritura. Naciste de nuevo para que tu fe crezca de manera que nada te sea imposible y tú puedas trastocar y trastornar tu ambiente con una palabra, porque dones se desatan delante de ti y a través de tu vida. Naciste de nuevo para manifestar las maravillas del cielo, ¿sí o no? Hermano mío, póngame a Juan, por favor. A ver, Juan capítulo 14. ¿Estoy bien? ¿Sí? Dígame que sí. Déjame buscarlo yo para que te diga. Quédate allí, no te vayas, se prohíbe salir, porque esto es muy importante. Juan capítulo 14. Muy bien. Sí. Claro. Verso 12, por supuesto, famoso texto. Regálele pasas al pastor, está fallando la memoria. Hay un alemán que me anda persiguiendo. No, lo rechazo en el nombre de Jesús. Ese está mejor. Digo amén a eso, desesperadamente. Mira, como la entonación. Es cierto, te digo. Jesús está diciendo, hay una verdad absoluta en esto. ¿Cuál es la verdad? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Amén. Porque cuando yo voy al Padre, tomo toda la autoridad. Por eso en la Gran Comisión Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id con toda la autoridad, id con toda la potencia, porque ahora ustedes pueden hacer cosas mayores que las que yo hice. ¿Sí o no? ¿Ha leído el Evangelio? ¿Ha leído las obras de Jesús? ¿No te dejan eso impresionado como el Señor se movía? Pues está llamado a hacer obras mayores que las que él hizo. ¿O no, hermano mío? ¿Cuántos talentos, querido? Diría el argentino. Se está perdiendo en el cajón de tu velador, o en el cajón de nuestro velador, porque todavía estamos viviendo como necesitados humanamente de que Dios me ayude. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque en la medida en que tú vayas siendo lleno del Espíritu Santo, y eso significa que bebes de Él todo el tiempo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo bebo del Espíritu Santo? Canta alabanza en otro lenguaje en el Señor. Habla la palabra de Dios sobre tus días en lugar de estar sujeto a la circunstancia. Empodérate de la circunstancia para disponerte a que cosas a través de tu vida sean hechas. Amén. Y no que esté lleno de preocupaciones, perdiendo el tiempo, que te vaya bien en el trámite aquí, en el examen allá y toda la cosa. Usted camine con justicia y Dios hará el resto. ¿Cuántos saben eso? Porque tu propósito en la vida es otro. Tu propósito es manifestar señales. Tu propósito es que los muertos resuciten, es que los enfermos sean sanados, es que la gente que está aturdida y complicada con la vida reciba una palabra de ciencia que tú le puedes revelar toda su complicación. Quítele la pega a los psicólogos. ¿Hay algún psicólogo aquí? Perdóneme. Y usted libere a la gente que está aprisionada. ¿Sí o no? Luego uno va al psicólogo y después el psicólogo llega a su casa y el psicólogo se toma 3 diazepam porque quedó sumamente complicado con la cosa que tú le hablaste. Y a veces está más enfermo que uno. ¿Verdad que sí? Pero menos mal que no había ningún psicólogo. Dios quiere llenarte de su gloria. Amén. ¿Qué es la gloria de Dios, hermano mío? La gloria de Dios es el anuncio, es el peso de su fama. Amén. Es su grandeza.
Dios quiere llenarte de Él. No para que deposite en un depósito tan pequeño como somos nosotros. Un depósito tan pequeño, su gloria para que se quede ahí encajonada. No, para que nosotros seamos el efecto de la fe. La fe, dice Jesús, es como un grano de mostaza. ¿Se acuerda? Que siendo la semilla más pequeña que hay, se siembra, cuando se siembra y da fruto, se vuelve un árbol frondoso que cubre a otros. ¿Sí o no? Y eso es lo que tú y yo somos. Depósitos de la gloria de Dios para que explotemos a un mundo que está muy necesitado. Gracias, Señor. Entonces usted tiene que salir de aquí desesperado. Yo necesito más y más de ti. Yo necesito buscarte más y más y disponerme a más tiempo contigo, porque tú tienes planes extraordinarios. Amén, hermanos míos. Tenemos que crecer en eso. 8 nivel, flaco o flaca, en el Señor. Aleluya. Entonces, primera cosa, ¿qué tenemos que entender? Que el propósito de ser lleno del Espíritu Santo, amados míos, tiene que ver con algo mucho más grande que tu propia necesidad. Y que la llenura del Espíritu Santo apunta a que tu fe sea activada de tal manera que tú seas una bomba atómica de Dios caminando por las calles de los vecindarios donde tú andas. Amén. Y que en cualquier momento explota. Aleluya. Explota según la voluntad de Dios. Porque andamos según la voluntad de Dios. Claro que sí. Portamos una misión de gloria. Sí, amados. Y sujetamos entonces todas nuestras expectativas. No es que tú andes manejando a Dios a tu antojo para que sea lo que tú quieres. Al contrario, te dispones de tal manera, por eso caminas en humildad, en disposición al Señor, para que Él dirija tus pasos, cosas sean hechas a través de ti. Como que uno que no puede caminar, camine. Como uno que está atado por el cáncer maligno y horrible que destruye la vida humana y tú puedas interponerte allí. ¿Qué te parece eso? ¿No tenemos que anhelar eso en nuestro corazón? Y en eso debiéramos ocupar tiempo todos los días, hermanos míos. Y no ocupar tiempo en que Dios te bendiga, que te ayude, que guarde a los tuyos. Eso es el fruto del creyente. Amén. Eso es el fruto. Esa es la añadidura de la gracia. El propósito de la gracia. La añadidura de la gracia es que nada te falte. Y que seas bendecido en todo. Amén. Pero el propósito de la gracia es que andes en la potencia del Espíritu Santo. Para que señales y maravillas sean hechas a través de ti. ¿Cuántos lo creen, hermanos míos? Aleluya. Hay un vigor en esta palabra que quiere explotar dentro de ti y tienes que disponer tu corazón. Entonces, quiero concluir con esto. Simplemente, ante este llamado y ante esta palabra que te estoy impartiendo ahora, déjate llenar. Amén. Deja que tu depósito espiritual, que es tu espíritu, se llene. Amén. Si hay alguien que tiene un espíritu, aquí eres tú, porque creíste en Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en Cristo Jesús como Señor de sus vidas? Tú eres un recipiente, un depósito de la gloria de Dios. Fome que este depósito de gloria esté a medio llenar. ¿Qué pasa si aquí me sirve todavía este vaso? ¿Cómo está este vaso? Casi lleno. ¿Cómo está ahora? Menos lleno. No voy a seguir tomando agua, si no voy a tener que partir al baño. Pero menos lleno. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el propósito de Dios?
Faltó la llavecita al lado. Que esto se llene. Ahora, ¿que se llene hasta dónde? ¿Se acuerda del Salmo 23? Al final del Salmo 23, el salmista se gloría, se jacta, prepara la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios me protege, ¿verdad? Y dice, mi copa, ¿cómo está? ¿Qué significa que la copa está rebosando? Que sale de sus extremos, ¿o no? Y fluye, sale de sus... Nunca se acaba. Tú eres un depósito que está hecho para ser continuamente lleno. De hecho, la traducción de este pasaje está en un griego que se traduce como continuamente lleno. Sean continuamente llenos del Espíritu Santo. No tengan una experiencia por ahí que se renueva cada 5 años para que no se descarríe. De cera religiosa. Usted tiene que ser continuamente lleno. Amén. Por eso déjate continuamente llenar por el Espíritu Santo. Como pastor, llénate de expectativas. Amén. Llénate de expectativas mayores que tu propia satisfacción, que tu propia vida, que tu propia realización. Llénate de expectativas divinas. Mírate caminando por la ciudad, sanando a la gente, impartiendo una palabra de libertad. ¿Cuántos lo creen? Usted no tiene que ir a un instituto bíblico y estudiar 200 años allí para que después siga cabeza cuadrada. Es bueno que vaya a un instituto. Su pastor dirige un instituto en Santiago y preparamos gente para eso. Así que no me hable en contra de los institutos. Pero ¿para qué es un instituto? Para darte herramientas para creer mejor. Pero no para reemplazar lo que tú puedes hacer. Amén. Eso lo hace Dios en ti. Del momento en que tú naciste de nuevo, estás capacitado para aportar la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Llénate de Él más y más. Por eso llénate de expectativa. Pero es que yo soy tan pequeñito espiritualmente y no entiendo mucho. Solo ten un corazón como el corazón de Jesús. ¿Sí, iglesia? Quiero adelantarme a mi bosquejo. Pónganme por favor, las niñas bonitas, pónganme Lucas capítulo, aproveche que estoy con la mente más lúcida, capítulo 4, verso 18. Se sigue vaciando el vaso, pero ya se va a llenar. Espérese nomás. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, verso 18? Famoso texto. Tú tienes que vivir con este corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí. Deja de detenerme un poquito. Cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a ti. Amén. A tu interior. Para convencerte, para afirmarte, para llevarte por el camino de luz, para que el señorío de Jesucristo se revelara en tu corazón y para que Él te ayude en todas tus vacilaciones que las vamos a tener siempre en la vida. ¿Verdad que sí? Vino a tu corazón. Pero cuando tú eres continuamente lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Él viene sobre ti. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú recibes capacidad divina. Amén, iglesia. Recibes potencia. Por eso no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo, porque recibirán dunamis, una dinamita dentro que los hará explotar. Dios quiere que tú explotes en cada momento de tu vida. Entonces, ¿y cuál es el sentido? ¿Cuál es el corazón que tiene que hacer latir esta llenura del Espíritu Santo? Mira, escucha, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto se llena el propósito en tu vida, me ha ungido, ¿para qué?
para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a todos los quebrantados y anunciar el año agradable del Señor. Esa es otra versión. Tiene versículos distintos. Herejía. No. Amén, iglesia. Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué anhelarlo en tu vida? ¿Cómo eres más y más lleno del Espíritu? Deja que el corazón de Jesús empiece a latir dentro de tu corazón. Sácate de encima la oracioncita del cristiancito que no crece nunca y que siempre está: ayúdame, Señor, y acompáñame, por favor, en mis debilidades, porque soy pecador, gusano de la tierra, y tú sabes que me puedo equivocar. Sáquese de eso de encima y levántese para el Señor cada mañana. Papi, sé que me falta, pero vengo a ti para que tú me llenes, porque yo quiero hacer tus obras. ¿Cuántos aquí quieren hacer las obras de Dios? ¿Cuántos quieren aquí sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, tener una palabra de ciencia para los locos, pero absolutamente cuerdos? ¿Lo quiere en su vida? ¿Quiere vivir en la trascendencia de Dios y no vivir necesitado de este mundo? Yo quiero vivir así. Entonces, terminemos así. Déjame impartirte desde aquí una unción para que seas lleno. Déjame abrir la llave. ¿Quieres ser lleno? Abre tu corazón, porque un chorro del cielo va a comenzar a llenar tu corazón, que se ha ido vaciando por causa de la sed, por causa de la necesidad. Pero no te hagas problema con eso. Siempre va a estar eso. El Señor la va a llenar. Amén. Entonces, ahí en esa sed, mira, esta idea es buena. Ahí en esa sed hay complejos, hay incapacidades, cosas que estorban al reino. Necesidad de ser sanado. ¿Verdad que sí? Hay hasta demonios hay ahí. Porque de repente estamos atravesados y un macuco nos tiene ahí gobernando cierta área de la emoción que tiene que a veces ver con el pasado. Entonces andamos haciendo cosas o diciendo cosas que no corresponden. ¿Le ha pasado? Esa sed contiene todas esas cosas, pero dice que el Espíritu Santo viene y te va a llenar, y te va a llenar, y te va a volver a llenar y llenar. Y todas esas cosas van a empezar a salir, se van a empezar a ir, porque tú vives en un propósito mucho más trascendente. Amén. Eso pasa cuando se abre la llave y se te imparte la llenura del Espíritu Santo. Pregunto una vez más: ¿cuántos aquí quieren ser llenos del Espíritu Santo? Póngase en pie conmigo. Jesús lo dijo de esta manera, amados. Escúchame. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior, al beber, de su interior correrán ríos de agua viva. Nada te podrá detener en el propósito de Dios. Ningún pecado, ninguna potestad de las tinieblas, ningún designio humano ni espiritual, nada en este mundo podrá impedir que tú corras en el propósito de Dios, porque ríos de agua viva fluyen desde tu interior. Ya se abrió la llave, se abrió la llave del cielo, y hoy tu espíritu puede comenzar a recibir esa agua de vida que te va a sanar, pero te va a potenciar para que tú vayas con el corazón de Jesús y te muevas con el corazón de Jesús donde sea que tú estás.
Levanta tu mano allí, tu corazón, todo tu ser, levántaselo al Señor. Comienza a decirle desde el fondo de tu ser: Señor, yo quiero ser lleno y más lleno y más lleno y más lleno. Yo quiero estar en el centro de tu voluntad. No quiero ser un religioso, una religiosa. No quiero vivir por mi propia fuerza. Quiero vivir en la potencia de tu gloria. Porque ahora entiendo que fui llamado para cosas mayores, para cosas extraordinarias. Yo quiero vivir y andar en tu voluntad. Lléname, Espíritu Santo. Dile, lléname. Y con eso límpiame, con eso lávame, pero con eso potenciame en ti. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo yo levanto mis manos sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús, que ha recibido tu palabra. Y declaro la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno a partir de este mismo instante, en el nombre de Jesús. Señor, libero la unción, anuncio la unción que trae más y más de ti a sus vidas, más y más en entendimiento, pero en experiencia. Que se desate ahora una sed de ti, una sed por vivir en ti, para ti, en tu poder. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que todo lo que sea sobrepuesto a ti, Señor, venga a quedar debajo de ti ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Yo recibo esta gloria tuya, para que tu iglesia, Señor, vaya en esta gloria tuya ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Y mientras usted está allí en su asiento adorando al Señor, yo le voy a impartir algo. Quédese ahí en su asiento. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Métase con Dios. Métase en las profundidades.